Queridos amigos, otra vez por aquí para charlar un rato con todos vosotros sobre temas que consideramos que son de interés para hombres, para mujeres, para familias, para todos. Lo primero, que no se me olvide dar las gracias de manera infinita a todos mis amigos, pacientes, familia, innumerable cantidad de personas en España, en Madrid, en Valencia, en Colombia, en Alemania, en Estados Unidos, en México, que nos han felicitado, nos han comentado que les han gustado mucho este tipo de intervenciones en este tipo de canal para que podamos extendernos un poquitín sobre determinados temas que realmente confluyen y que realmente preocupan a muchos de nosotros. Uno de los temas que nos implica de manera importante a los médicos, a los endocrinólogos, a los médicos de familia, a los médicos de interna y por supuesto a los nutricionistas, a los psicólogos, a la medicina del deporte, es la menopausia. ¿En qué consiste la menopausia? Porque tiene un sinfín de preocupaciones, de temas, de falsas creencias sobre la misma que tenemos que desmontar. Comencemos desde el principio. La menopausia es un proceso natural, lógico, de la evolución habitual, del desarrollo normal de la mujer en los últimos años de su edad fértil. La menopausia debe ser tratada por un experto, habitualmente el endocrinólogo, en muchos casos el ginecólogo, pero se supone que los endocrinólogos somos los expertos en corregir estos niveles de hormona. Habitualmente, en una edad promedio sobre los 50 o 51 años, se produce una disminución importante de la producción de estrógenos por parte del ovario. El organismo considera que ya no está en la necesidad de concebir, que ya no está en la necesidad de procrear, con lo cual se produce una disminución de las hormonas del ovario y una elevación de las hormonas que denominamos gonadotrofinas o gonadotrofinas, que son la FSH y la LH, que desde la hipófisis se encargan de estimular al ovario y al testículo para que desarrollen sus células y favorezcan esa producción hormonal. Durante muchos años la menopausia era el fin de la vida adulta de la mujer. Con la expectativa de vida y con la mejora en las condiciones actuales, ya no se dice como antes que a la mujer desde la menopausia le queda un tercio de su vida, le queda prácticamente un 40 o un 42% de su vida desde el momento de la menopausia. Hay un concepto que es importante aclarar y del que hablamos mucho los endocrinólogos. La menopausia es como una especie de fin, pero hay un periodo completo que denominamos la perimenopausia, que puede iniciarse antes, se puede iniciar a los 43, 44, 45 años y puede concluir a los 55, 56, 57 años. Es el periodo durante el cual las chicas comienzan a manifestar situaciones de irritabilidad, de sofocos, de alteraciones del sueño, disminución en la sequedad vaginal, por supuesto disminución del apetito sexual. Esto es muy habitual y provoca muchas veces conflictos en la pareja, conflictos en la relación, porque parece ser que la mujer ya no está en la condición de poder mantener ese tipo de relaciones sexuales, lo cual es absolutamente falso. En la perimenopausia, las mujeres se pueden quedar embarazadas. Esto es muy importante que se diagnostique desde el punto de vista de laboratorio, no de amenorrea, no de pérdida de la regla durante unos meses. Es fundamental porque puede haber fertilidad, no una fertilidad como en el ovario de una mujer joven, como en el ovario de una mujer de 20 años, evidentemente, pero se siguen soltando y se siguen almacenando en cantidad menor, pero folículos suficientes como para producir un embarazo. Durante esta perimenopausia se producen toda esa serie de alteraciones. Son alteraciones normales. Tenemos que intentar suplir esa sintomatología. Lo que no podemos o lo que no debemos es reforzar los niveles de estrógenos, no podemos luchar contra la naturaleza. En algunas ocasiones se pretende
que la mujer de 55, de 60 años tenga los niveles hormonales de una chica de 20, 30 años. Esto es absolutamente absurdo. La situación endocrinológica y hormonal normal favorece que en las mujeres se produzca, en principio, por una comunicación, como hemos comentado en anteriores vídeos, una alteración de vasos comunicantes y favorece que haya más hinchazón, más acúmulo de grasa, más acúmulo de peso en la zona baja abdominal. Hay una menor tersura en la piel, hay mayor sequedad, no solamente a nivel vaginal, sino también en la boca, en los ojos, en todas las mucosas. Esas alteraciones que se producen en la mujer son fácilmente solucionables y no necesariamente con hormonas femeninas. La edad promedio en la que se produce la menopausia, y esto es así desde hace 45 años, cuando uno revisa los libros como la endocrinología de Williams y muchos de los que trabajamos en la actualidad, desde las primeras ediciones, por lo menos las primeras ediciones que yo conservo de hace 40, 45 años hasta las actuales, nos indican que la edad promedio de la menopausia en la mujer fluctúa entre los 51 y los 52 años. Antes de la misma se producen ese inicio de serie de alteraciones y después de la misma se pueden mantener. Nosotros tenemos que ahondar en la circunstancia de que la mujer tiene que tener una serie de mecanismos que favorezcan la importancia y el desarrollo que van a generar esos estrógenos en su musculatura, en sus huesos, en su piel, en todo el entorno general femenino. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Lo vamos a conseguir mejorando la actividad física del paciente, siempre con el concepto del ejercicio aeróbico, que es absolutamente fundamental y que está denostado. Por supuesto, y desde hace muchos años, no es ninguna novedad, desde hace más de 40 años, es fundamental para la mujer el ejercicio de fuerza, tanto de la cintura escapular como de la cintura crural, con el tema importante de las sentadillas y de los fondos para conseguir fuerza y que mejore y que rehabilite la masa muscular que va a ser perjudicada porque los estrógenos al final son hormonas esteroideas anabólicas, generadoras de masa ósea, generadoras de masa muscular, mejoran la piel, por eso se produce esa degeneración, entre comillas, esa disminución en la elasticidad de la piel, esa fragilidad mayor en los huesos, esa fragilidad mayor en los músculos. Por eso es importante primero ahondar en un aspecto físico. Segundo, es importante mejorar el plano nutricional. Hay que ajustar el nivel de nutrición para que nuestra paciente no se encuentre muy por debajo de los niveles de peso ni muy por encima de los mismos. Tenemos que adecuarle una dieta balanceada, equilibrada, flexible. Tercero, fundamental, en pacientes que desarrollan, por desgracia, una menopausia precoz con 30, 35 o 40 años, es absolutamente preceptivo administrarles hormonas femeninas. Es el momento de la terapia hormonal sustitutiva. Cuando esto sucede con 40, 42, 45, 38 años, requerimos suplementar a la paciente con esas hormonas femeninas, que la tenemos en infinidad de formas de administración, que la tenemos en parches, la tenemos en geles, la tenemos en inyectables, la tenemos en comprimidos y que deben ser administradas por el endocrinólogo, por el ginecólogo, por el internista o por el médico de familia que se defienda bien en este aspecto. Esto es para las personas que tienen menopausias precoces, porque, pongamos un ejemplo, han tenido un tumor en los ovarios o han tenido un problema durante el parto y ha sido necesario hacer una extirpación completa del útero, de los anejos, esto es las trompas de falopio y los ovarios, y se requiere que esta persona tenga luego esa suplementación hormonal. Esto es válido para ese grupo de pacientes, pero solo para ese. Durante muchos años nos hemos excedido, se han excedido. Yo nunca en los cerca de 40 años que llevo como profesional y en los 34 ya
como especialista en endocrinología, he suministrado hormonas femeninas en forma de tratamiento hormonal sustitutorio en personas que están en la edad, en la menopausia. No es necesario y genera en muchísimas ocasiones, muchísimas más de las que imaginamos, un aumento en la incidencia de cánceres de mama, de útero y de ovario, pero fundamentalmente de mama. Tenemos que evitarlo. Es decir, si utilizamos estas hormonas, si es preciso utilizar esa terapia hormonal sustitutiva, se va a hacer en las pacientes que tienen menos de 45 años porque han tenido una situación que ha determinado esa causa. Pero en la mayoría de las pacientes entre los 45 y los 55 años tenemos que utilizar otros mecanismos. Ahora bien, aquí quiero hacer un inciso fundamental. La mujer es una bomba hormonal toda su vida. Lleva una producción de hormonas que es bastante éctica, que es bastante alterada durante todo el desarrollo de su vida. Desde el primer momento en que se produce la primera menstruación conocida como menarquia hasta cuando se produce la menopausia. Ahí influyen los partos, los abortos, los embarazos, los síndromes menstruales, el Mittelschmerz, las situaciones de mitad de mes que influyen muchísimo a las mujeres. Una vez dicho esto, a muchas mujeres, tanto durante la menstruación como durante la menopausia, a muchas mujeres no les ocurre prácticamente nada, con lo cual no es necesario suplementarlas ni darles ningún tipo de ayuda. Ningún tipo de ayuda farmacológica ni ningún tipo de ayuda de suplementos alimenticios o de complementos. A todas las mujeres que se encuentran en fases de perimenopausia y de menopausia, tenemos que trabajar dos cosas fundamentales. Lo que hemos dicho antes, ejercicio físico, aeróbico, acompañado con ejercicios de fuerza para mantener esa masa muscular. Esto ya está descrito hace muchísimos años y así se debe realizar. Y por supuesto, la alimentación. Tenemos que tener en cuenta que la alteración ovárica no solamente nos va a dar una disminución importante en todos nuestros nutrientes, sino que también va a producir un déficit determinado de vitaminas, de minerales y de oligoelementos que deben ser adecuados, acordados y suplidos por el profesional. Exclusivamente. No por la vecina del quinto, no por mi amiga Paqui, no por Rita la cantadora. Esto tenemos que ajustarlo según los niveles que tengamos de análisis de laboratorio y que tiene que hacer un profesional. Y en ese porcentaje de pacientes que inician los síntomas de la perimenopausia, de la menopausia, que tienen irritabilidad, que tienen alteraciones del sueño, que tienen sofocos, problemas en su apetito sexual o en su actividad sexual, tenemos que mejorar esa circunstancia. ¿Cómo la vamos a mejorar? En muchas ocasiones es preciso utilizar los inhibidores de recaptación de serotonina, bien conocidos hace 40 años y que son absolutamente fabulosos en manos de expertos. Es el caso de la fluoxetina, por ejemplo, que funciona francamente bien. En otras ocasiones tenemos que utilizar hidratantes vaginales o regeneradores de esa mucosa vaginal. Es el caso del colpotrofin o es el caso de muchos de los geles que se utilizan que son hidrosolubles, que no generan irritación, etc. y que evitan esa resequedad y esas molestias muy importantes vaginales que impiden una actividad sexual adecuada a las pacientes. Y para dormir, que es uno de los problemas más habituales en muchas de nuestras pacientes, que se encuentran irritables, cansadas, alteradas, porque no pueden descansar como deberían. Tenemos una gran cantidad de complementos alimenticios que se encuentran en farmacia, en herbolario, que pueden ser de gran utilidad antes de llegar a ansiolíticos, a hipnóticos de otro estilo. Y podemos encontrar buenas mezclas que tienen una pequeña, muy pequeña cantidad de melatonina, con mezclas de valeriana y de pasiflora. Existen muchos nombres comerciales, pero que deben ser prescritos, deben ser recomendados por el profesional adecuado. Y otro tema muy importante es en sí el problema estrogénico,
donde vamos a conseguir ayudar a esta mujer a la que no le estamos administrando estrógenos, que en un momento determinado, como decíamos antes, a veces se requiere suministrar, pero tenemos en suerte que haya sustancias, como es el caso de la simifuga racemosa, muy potente, muy superior a la onagra, los fitosteroles, a los derivados de la soja. La simifuga racemosa es un producto que va a mejorar indiscutiblemente todo el aspecto de mucosidad a nivel vaginal, a nivel de las mucosas de la boca, de los ojos, menor resequedad, mejora en el apetito sexual, mejora en el estado de sofocos, etc. Son productos que pueden acompañar este proceso que, como decíamos antes, en algunas mujeres es absolutamente desagradable, en otras es un verdadero inconveniente y en otras prácticamente no lo notan. Pero en las pacientes que tienen sintomatología podemos ayudarles de una manera eh, muy importante y de una manera muy sencilla. Por otra parte, es importante decir que las mujeres a partir de aquí tienen una vida absolutamente larga, plena y atractiva y formidable desde el punto de vista de su salud física, anímica, sexual, muscular, de aparato osteolocomotor y de sus expectativas de vida. Como siempre, hemos intentado comentar este como uno de los otros temas de los que hablamos desde el punto de vista más coloquial para que se pueda entender para cualquier paciente. Cualquier sugerencia que queráis comentarnos, estamos a vuestra entera disposición. Gracias.